They were gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Now, come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. Let's sing it. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. How many's one of them? Raise your hands. Oh, my. Oh, how glad I am I'm one of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. They were gathered in that upper room, all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost, then power for service came. Now, what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. That's a real pastor that's looking out for all the spiritual benefits that he can of everything God's doing, that he is trying his best to help his church to move on for God. I certainly take off my hat in admiration for a pastor like that. Ahora, ese es un verdadero pastor que está pendiente de todos los beneficios espirituales que más pueda, en todo lo que Dios está haciendo, que está esforzándose en lo que más puede por ayudar a su iglesia a avanzar hacia Dios. Realmente me quito el sombrero en admiración ante un pastor así. Muy buenas noches, amados hermanos, el Señor Jesucristo les bendiga.
Sean bienvenidos una vez más a este programa. Aquí presionamos play. Es un gran privilegio poder estar hoy lunes con cada uno de ustedes en sus hogares, en sus lugares de trabajo, donde quiera que se encuentren ahora mismo, para que podamos y continuemos leyendo el libro Una exposición de las 7 edades de la Iglesia. Es un libro muy precioso. Las predicaciones, la cinta que estamos escuchando cada domingo, es maravilloso oír la voz de Dios a nuestro amado, hablando por medio de su hombre elegido a nosotros. Eso es lo más glorioso. Bien, así como nos recomendó nuestro precioso hermano José, que conjunto con el mensaje que escuchemos el domingo en las semanas, leamos el libro de las 7 edades, pues lo estamos haciendo con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Y el día de hoy entonces, para colocarnos al día, vamos a estar leyendo hoy y mañana la edad de la iglesia de Sardis. Tiene una duración de 2 horas aproximadamente, entonces haremos una hora hoy, una primera parte hoy y mañana la segunda parte. Bien. Entonces vamos a iniciar, vamos a orar antes de leer, porque esta es la palabra. Esto es el así dice el Señor. Esto es escrito por el santo profeta del Señor. Es un libro muy precioso que nos dice la historia, el por qué escogió a cada hombre, por qué fue elegido, cómo fue elegido, por la guianza y la aprobación del Espíritu Santo, y la iglesia. Cómo comenzó, qué espíritus, qué doctrina se está desarrollando en la así llamada iglesia y en los verdaderos creyentes. Porque son esos dos los que nos está él mostrando en cada edad. Usted lo puede ver, es tan claro como puede ser, tan claro como el agua cristalina. Son esas dos partes la que nos está mostrando, la que se llama a sí misma iglesia. Usted entenderá quiénes son, y el verdadero creyente, genuino creyente. Entonces, ¿cómo comienzan? ¿Cómo vienen ese conflicto? Y bueno, ha sido tan maravilloso y tan enriquecedor y tan especial, tan maravilloso la lectura de estas 7 edades en este tiempo, que realmente es nuevo. Muchas cosas de las que volvemos a leer es la expresión que utilizó nuestro hermano José es como si fuera nuevo realmente. Oremos y así entonces daremos inicio a la lectura de la edad de la iglesia de Sardis. Señor Jesucristo, Padre bueno y santo, gracias te damos, Señor, por este nuevo día que tú nos permites, Dios, de estar en tu presencia, en oración. Señor Jesucristo, perdona todas nuestras faltas, Señor, nuestros errores cometidos, Señor. Nos allegamos ante tu trono de gracia y de misericordia bajo esa sangre que aún está goteando de ese madero de la cruz del Calvario, la sangre de las venas de Manuel, que aún gotea, aún está goteando, Señor Jesús, en la cual podemos hallar aún perdón, misericordia. Dios de los cielos, Padre bueno, dador de todo buen don y de toda buena dádiva, te amamos con todo nuestro corazón, Señor. Amamos oír tu voz cada día de nuestra vida. Amamos oírte, Señor. Amamos leer tu palabra, estar en oración. Padre santo y bueno, perdónanos y ayúdanos, Señor Jesucristo, a ser cada día mucho mejores, a estar cada día mucho más cerca de ti, Señor. Así como está escrito en ese corito, aún más cerca. Tenme de ti, oh mi buen Salvador. Dios, nos dedicamos para tu servicio, Señor, en esta hora, para la lectura de este libro. Señor, agiliza nuestros labios, nuestra lengua, Señor, nuestros oídos, nuestro corazón, para recibir, Dios, abre nuestro entendimiento, para ver, Señor, lo que tú quieres que veamos, para captar lo que tú quieres que captemos en esta lectura que no ha sido puesta al azar, sino que tu inspiración, Señor, le ha sido dada a nuestro hermano José como pastor y profeta, como nuestro líder en este día, para que también podamos escudriñar este libro precioso. Señor, nos encomendamos y nos dedicamos para tu honra y tu gloria. Dios, ayúdanos en esta noche, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.
Bien, de esa manera iniciamos entonces con la edad de la iglesia de Sardis. Este viene siendo el capítulo 7. Si usted lo tiene allí en su tablet, perfecto, puede hacer sus anotaciones, sus noticas, sus resaltados. Si lo tiene en el libro, también muy especial, un tesoro, cultívelo, guárdelo, consérvelo muy bien. También puede hacer sus anotaciones en su agendita, su Biblia a la mano. Es algo muy especial lo que vamos a leer el día de hoy. Recuerde, la voz en inglés que van a escuchar al fondo no es la voz del séptimo ángel, es la voz del lector en inglés. Así que estemos muy atentos a la voz en español, pues estará un poquito más alto para que podamos leer y captar muy bien lo que el Espíritu dice, oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bienvenidos. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 7. La edad de la iglesia de Sardis. Apocalipsis 3, 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sardis. Sardis was the capital of ancient Lydia. It passed from the hands of Lydian monarchs to the Sardis. Sardis era la capital de la antigua Lidia. El gobierno de Sardis pasó de los monarcas lidios a los persas y luego a Alejandro el Grande. Fue saqueada por Antíoco el Grande. Los reyes de Pérgamo dominaron allí por un tiempo hasta que los romanos la tomaron. Durante el reino de Tiberio, Sardis fue desolada por plagas y terremotos. Hoy día es un montón de ruinas sin habitantes. En una época, esta ciudad fue importante comercialmente. El historiador Plinio dijo que en esta ciudad se inventó el arte de teñir la lana. Era el centro de comercio de teñir lana y tejer alfombras. En esa región había una considerable cantidad de oro, de plata y oro. Y se dice que las monedas de oro se empezaron a fabricar primeramente en Sardis. Además tenía un mercado de esclavos. La religión de esta ciudad era la adoración impura a la diosa Cibeles. Las ruinas monumentales del templo todavía se pueden ver. Usted recordará que en la edad de Pérgamo yo dije que el concepto babilónico de madre e hijo, conocido como Semiramis y Ninus, llegó a ser Cibeles y Deoius de Asia. Los atributos concedidos a estos dos son muy reveladores cuando los vemos lado a lado. Él era el dios del sol. Ella era la diosa de la luna.
Él era el Señor del cielo, ella era la reina del cielo. Él era el revelador de bondad y verdad. Ella era la reveladora de gentileza y misericordia. Él era el mediador, ella era la mediadora. Él con la llave que abre y cierra las puertas del mundo invisible, ella con una llave idéntica, haciendo lo mismo. Él como el juez de los muertos, ella parada a su lado. Él siendo muerto, levantado y ascendiendo al cielo, ella llevada allí corporalmente por el Hijo. En Roma, a este mismo Dios se le dio el título de Nuestro Señor. Él es llamado el Hijo de Dios, mientras que ella es llamada la Madre de Dios. Ahora, eso es lo que hallamos en las dos edades anteriores, en donde el concepto de madre e hijo alcanzó tan grandes proporciones. Pero note usted, así como fue allá en Babilonia, cuando la adoración al Hijo comenzó a disminuir en favor de la adoración a la Madre, y literalmente ella comenzó a ocupar el lugar del Hijo. Vemos en esta edad que la adoración pagana de Sardis era la adoración a la mujer. Es Cibeles sola, no Cibeles y Deoius. La Madre literalmente ha ocupado el lugar del Hijo, dotada con los méritos de la deidad. Todo lo que tiene uno que hacer es revisar sus numerosos títulos y recordar los bellos atributos conferidos a María por la Iglesia romana para entender de dónde vino la religión de nuestra edad presente. Mientras estudiaba esta adoración a Cibeles, me quedé asombrado de dos cosas en particular. Primero, era el hecho de que ella tenía una llave igual a la de Janus, lo cual le daba la misma autoridad que tenía él. La llave de la tierra y el cielo y los misterios. Y segundo, el hecho de que los que la adoraban se flagelaban ellos mismos hasta que la sangre brotaba de sus cuerpos, igual como lo hacen hoy día los católicos, quienes sienten que están sufriendo como el Señor. El hecho de que esta es la edad en que tuvo éxito la primera y verdadera ruptura con la Roma papal, sin duda hizo que la profetisa Jezabel consolidara y pusiera énfasis en su doctrina de la adoración a María, en abierta oposición contra los protestantes quienes le negaban cualquier parte en el plan de la salvación. Aparte de haber hallado gracia ante Dios como la Virgen escogida para atraer al niño. A medida que Lutero cristalizaba la doctrina de justificación por la fe, ellos seguían con las obras, las penitencias, las oraciones y demás medios no respaldados por la palabra. Mientras los cristianos libres glorificaban al Hijo, los católicos romanos aumentaron la deificación de María, hasta que en el siglo XX hemos visto al Papa Pío XII, en oposición a la mayoría de los grandes teólogos católicos, literalmente exaltar a María a la glorificación en un cuerpo resucitado. Esta doctrina es definitivamente la doctrina babilónica del Hijo llevando a la Madre corporalmente al cielo. Con razón, esta quinta edad continuó juntamente con las otras edades y así proseguirá hasta terminar en el lago de fuego donde la ramera y sus hijos son muertas en la muerte segunda. Allí está la mariolatría, la adoración a María, la adoración a Cibeles. De paso, ¿sabía usted que Cibeles fue la misma Astarte de quien Jezabel fue sacerdotisa e hizo que Israel tropezara por los ritos licenciosos que ella condujo? Sí, así es como ella es descrita en la Biblia. La edad. La quinta edad de la Iglesia, o sea, la edad de Sardis, duró desde el año 1520 hasta el 1750 después de Cristo, DC. Es conocida comúnmente como la edad de la Reforma. El mensajero. El mensajero a esta edad es el mejor conocido de todas las edades. Fue Martín Lutero. Martín Lutero fue un brillante estudiante de disposición apacible. Él estaba estudiando para abogado cuando la prolongada enfermedad y muerte de un íntimo amigo le hizo enfocar seriamente en la condición espiritual de su vida. Él entró en el convento agustino en Erfurt, Alemania, en el año 1505. Allí estudió filosofía y también la palabra de Dios. Vivió la vida sometida a la más estricta penitencia, pero todas sus obras exteriores no podían levantar el peso de su pecado. Él dijo: me afligí casi hasta la muerte, buscando paz con Dios, pero yo estaba en oscuridad y no la hallé. El vicario general de su orden,
Uno llamado Staupitz le ayudó a lograr el conocimiento de que su salvación tendría que ser la experiencia de una obra interior en vez de un rito. Con este ánimo, él buscó a Dios más intensamente. Después llegó a ser un sacerdote. Sin embargo, todavía no era salvo. Llegó a ser un ávido y profundo estudiante de la Biblia, de la palabra y de las grandes obras teológicas que existían en aquel tiempo. Fue muy buscado como predicador y maestro por sus profundos conocimientos y gran sinceridad. Para cumplir con un voto que se había hecho a sí mismo, fue a Roma. Allí vio la futileza de las obras impuestas por la iglesia que habrían de traer salvación, y entonces fue cuando la palabra de Dios fue vivificada en su corazón. El justo en su fe vivirá. Al regresar a su hogar, la verdad evangélica de esta escritura inundó su mente y fue librado del pecado y nacido en el reino de Dios. Poco después de esto, él fue elevado a doctor en divinidad y fue comisionado para dedicar su vida completa a estudiar y a exponer y defender fielmente la Santa Escritura. Eso lo hizo con tal esfuerzo que su corazón y los de aquellos que le rodearon fueron profundamente arraigados sobre la verdad de la palabra. Poco después, la palabra entró en conflicto abierto con los abusos de los credos y las doctrinas de la Iglesia. Por lo tanto, cuando León X llegó a ser papa y Juan Tetzel vino vendiendo indulgencias para el pecado, Lutero no tuvo otra alternativa sino la de oponerse a esta enseñanza tan antipalabra. Primeramente, desde el púlpito, él tronó en contra de tal cosa, luego escribió sus famosas 95 tesis, las cuales clavó en la puerta de la iglesia del Castillo el día 31 de octubre de 1517. En corto tiempo, Alemania estaba encendida y la reforma estaba en marcha. Ahora, que esto quede claro, Martín Lutero no fue el único que protestó contra la Iglesia Católica Romana. Él fue uno de muchos. Otros ya habían negado el poder temporal y espiritual de los papas, concedido por ellos mismos. Y aún entre los mismos papas hubo pequeñas reformas temporales. Ciertamente hubo otros que enfocaron en ciertos temas, pero en el caso de Lutero, el tiempo de Dios estaba a la mano para iniciar un movimiento definitivo que sería el comienzo de la restauración de la Iglesia hacia un derramamiento del Espíritu Santo en una fecha futura. Ahora, Martín Lutero era un cristiano lleno del Espíritu y de una viva sensibilidad. Definitivamente, él era un hombre de palabra, porque no solamente tenía una profunda pasión para estudiarla, sino también de ver que estuviera al alcance de todos, de tal manera que todos pudiesen vivir por medio de ella. Él tradujo el Nuevo Testamento y lo distribuyó al pueblo. Esta obra tan laboriosa la hizo él mismo, corrigiendo un pasaje aún hasta 20 veces. Luego, congregó a su derredor a un grupo de estudiantes hebreos, entre los cuales habían algunos judíos, y tradujo el Antiguo Testamento. Sobre esta obra monumental de Lutero están basadas todas las demás obras sucesivas de las Sagradas Escrituras en Alemania. Fue un poderoso predicador y maestro de la palabra e insistió, muy especialmente en los primeros años de su ministerio público, que la palabra era el único criterio. Por lo tanto, estaba en contra de las obras como un medio de obtener salvación y del bautismo como un medio de obtener regeneración. Él enseñó la mediación de Cristo aparte del hombre, el cual fue el concepto original de Pentecostés. Él era un hombre de mucha oración y había aprendido que cuando más tenía que hacer y más limitado era su tiempo, entonces era cuando más dedicaba su tiempo en oración a Dios para así asegurar resultados satisfactorios. Él conocía lo que era batallar con el diablo, y se dice que cierto día Satanás le apareció visiblemente, y Lutero, arrojándole el tintero, le ordenó irse. En otra ocasión vinieron a él dos fanáticos a persuadirle a unirse con ellos para acabar con todos los sacerdotes y las Biblias, pero él discernió el espíritu en ellos y los despidió. Está registrado acerca del Dr. Martín Lutero en la historia escrita por Sauer, volumen 3, página 406, que él fue un profeta, evangelista, uno que hablaba e interpretaba lenguas, y en fin, estaba dotado con los 9 dones del Espíritu. Lo que conmovió su corazón por el Espíritu Santo y lo que también fue el pequeño tallo verde, que significaba que la verdad estaba regresando a la iglesia, así como fue conocida en el día de Pentecostés, fue la doctrina de la justificación. Salvación por gracia, sin obras.
Yo reconozco que el Dr. Lutero no solo creía y solo predicaba la justificación, pero sí era su tema principal como en verdad tenía que ser, porque esa era la doctrina, porque esa es la doctrina básica de la verdad de la palabra. Él será conocido por siempre como el instrumento en la mano de Dios que revivió esta verdad. Él fue el quinto mensajero y su mensaje fue: el justo en su fe vivirá. Sin lugar a duda, admitimos que él conocía y enseñaba que debemos ir de fe en fe. Su maravilloso entendimiento de soberanía, elección, predestinación y otras verdades muestra que él fue un gran hombre en la palabra. Sin embargo, digo de nuevo, como también dicen los historiadores, que Dios lo usó para traer a la gente su estandarte en contra de las obras. El justo en su fe vivirá. Ahora, como ya mencioné, esta edad ha sido llamada por los historiadores la época de la Reforma. Eso es exactamente correcto. Tuvo que ser así, porque Martín Lutero fue un reformador, no un profeta. Ahora, yo sé bien que la historia lo llama un profeta, pero eso no quiere decir que tal concepto sea correcto, porque no hay ningún registro que califique a Martín Lutero como un verdadero profeta de Dios en el gran sentido bíblico de esa palabra. Él fue un maestro muy fino, con algunas manifestaciones del Espíritu en su vida, y por estas cosas damos gracias a Dios. Pero a él no le fue posible guiar la iglesia de regreso a la verdad completa, como lo sería para un hombre como el apóstol Pablo, el cual fue apóstol y profeta. Ahora, al transcurrir el tiempo, vemos un gran cambio en la forma en que Lutero conducía los asuntos en los cuales estaban envueltos. Al principio fue muy amable, sin temor, paciente y constantemente esperando que Dios resolviera los problemas. Pero luego gran número de personas empezaron a identificarse con su movimiento. Sus propósitos no eran verdaderamente espirituales, sino de carácter netamente político. Estos querían romper el yugo del Papa, se disgustaron con tanto envío de dinero a Roma. Algunos se tornaron en fanáticos. Al poco tiempo, Lutero se encontró envuelto en asuntos y disensiones políticas que estaban fuera del dominio de la Iglesia, con la sola excepción de que por medio de oración, predicación y conducta, ella pudiera establecer un estandarte que el pueblo temiera. Estos problemas políticos crecieron hasta que Lutero fue forzado a tomar una posición insostenible de mediador entre terratenientes y campesinos. Sus decisiones fueron tan equivocadas que causó una insurrección donde miles fueron muertos. Sus intenciones fueron buenas, pero al permitirse ser mezclado de nuevo en un evangelio de iglesia y Estado, tuvo que cegar el torbellino. No obstante todo eso, Dios usó a Martín Lutero. Que nunca se diga que sus intenciones no fueron buenas, sino que simplemente falló en sus juicios. Realmente, si los luteranos pudieran regresar a sus enseñanzas y servir a Dios como lo hizo este precioso hermano, entonces esa gente sería en verdad un reconocimiento y una alabanza al gran Dios y Salvador, Jesucristo. El saludo. Apocalipsis 3:1. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Una vez más, como en las 4 edades anteriores, el Espíritu nos está revelando nuestro bondadoso Señor por medio de la manifestación de sus maravillosos atributos. Esta vez, mientras Él está en medio de la iglesia, lo vemos como el ser con los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Ya conocemos quiénes son las 7 estrellas, pero nos falta hallar el significado de los 7 espíritus. Esta misma frase se halla 4 veces en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 1:4. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Apocalipsis 3:1. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Apocalipsis 4:5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis 5:6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra.
En primer lugar, sabemos con certeza que estos versículos no están enseñando una doctrina nueva y contraria a San Juan 4:24a, donde dice, Dios es un espíritu. Pero esto es igual a 1 Corintios 12:8 al 11, donde hallamos a un espíritu manifestándose de 9 maneras. Entonces, sabemos que los 7 espíritus de Dios significan el único y el mismo espíritu manifestándose en una manera séptuple. Ahora en Apocalipsis 4:5, estos mismos 7 espíritus son llamados 7 lámparas de fuego que estaban ardiendo ante el Señor. Y siendo que Juan solo usó símbolos del Antiguo Testamento en Apocalipsis, entonces podemos acudir al Antiguo Testamento y hallar en Proverbios 20:27, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Estos 7 espíritus están asociados con el hombre. En San Juan 5:35, Juan el Bautista fue llamado antorcha que ardía. También en Apocalipsis 5:6, los 7 espíritus son identificados como 7 ojos. En Zacarías 4:10, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plumada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Es muy claro que la palabra estos se refiere a hombres, que por supuesto serán hombres ungidos, llenos del Espíritu Santo, porque los ministerios de Dios no son en el poder de los hombres, sino en el poder del Espíritu Santo. Juntando nuestros conocimientos bíblicos, es evidente que los 7 espíritus de Dios se refieren al ministerio continuo del mismo Espíritu Santo en las vidas de 7 hombres con los cuales Dios se identifica en una forma muy íntima. Ellos son sus ojos y también sus lámparas. Es fácil conocer quiénes son estos 7 hombres, porque la frase que sigue los llama las 7 estrellas, las cuales ya conocemos como los 7 mensajeros a las 7 edades. ¡Cuán hermoso es eso! ¿Ve usted? La estrella es para reflejar la luz durante la noche porque el sol está ausente. Así también el mensajero, tipificado como una estrella, a cada edad era para reflejar la luz del Señor Jesús. Todos hicieron esto por medio del Espíritu Santo. Pablo fue el primer mensajero y él dijo en Gálatas 1:8 que si algún ángel, mensajero o vicario, no importara quién fuera, si el tal predicase cualquier otro evangelio diferente del que predicó Pablo, que sea anatema. Pablo sabía que después de su partida muchos lobos rapaces entrarían. Él sabía que Satanás mismo podía aparecer como un ángel de luz, cuanto más sus ministros. Entonces él advierte que este evangelio jamás cambiaría. Pablo bautizó en el nombre del Señor Jesucristo y bautizó de nuevo a aquellos que no habían sido sumergidos de esa manera. Puso en orden a la iglesia de Dios y enseñó el uso correcto de los dones del Espíritu y confirmó que estos dones deberían permanecer en la iglesia hasta el regreso de Jesús. Asimismo, los 6 mensajeros que quedaban por delante, por medio del mismo Espíritu Santo, arderían con el mismo fuego, darían la misma luz del Evangelio de Jesucristo y las señales les seguirían. ¿Calificó Ireneo? Sí. ¿Calificó Martín? Sí. ¿Calificó Colombo? Sí. ¿Calificó Martín Lutero? Ciertamente. ¿Calificó Wesley? Sí, señor. Él tuvo un tremendo ministerio y aún oró por su caballo para que se aliviara y así sucedió. Allí los tiene usted. 7 edades de la iglesia y 7 mensajeros que eran semejantes. Y Pablo pronunció una maldición sobre el que se dijera ser un mensajero y tenía un evangelio diferente y vivía en una luz distinta. Ahora, esa última frase que hablé, ¿cuadra bien con el resto de la palabra? Sí,
Porque en la palabra está escrito que si algún hombre agregare o quitare de este libro, sería sujeto a las plagas de este libro y sería juzgado a condenación por Dios, quien dijo. Apocalipsis 22, 18 y 19. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces vemos que los 7 espíritus en realidad se refieren al único Espíritu de Dios, obrando su voluntad y cumpliendo su palabra en todas las generaciones. Me gustaría ilustrar eso con la palabra. El Espíritu de Dios estuvo poderosamente sobre Elías. Luego ese mismo Espíritu vino en una doble porción sobre Eliseo. Siglos después, aquel mismo Espíritu, el cual nosotros llamamos el Espíritu de Elías, para calificar su ministerio, vino sobre Juan el Bautista. Algún día aquel mismo Espíritu, identificado con la misma clase de ministerio, vendrá sobre un hombre al fin de la edad de la iglesia gentil. Ahora, leemos de nuevo en la Biblia que dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y anduvo haciendo bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Cuando Jesús ascendió, les dijo a sus discípulos que esperaran hasta el día de Pentecostés, y que al cumplirse este tiempo, el mismo Espíritu que estaba sobre él regresaría y caería sobre ellos y los llenaría. Entonces aquel cuerpo, llamado fuera, la iglesia, estaría sobre la tierra tomando su lugar. Y como el mismo Espíritu que estaba en él estaría en ellos, ellos harían las mismas obras. Y cualquier grupo de gente que en verdad sea el cuerpo de Jesucristo, la iglesia verdadera, manifestará las mismas obras que manifestaron Jesús y la iglesia pentecostal original, porque el mismo Espíritu estaría en ellos. Cualquier otra iglesia que no tenga el Espíritu y las manifestaciones, tendrá que dar cuenta a Dios. También dice aquí que estas 7 estrellas, o 7 mensajeros a las 7 edades, están en su mano. Él los está cuidando. Uno sabe de antemano que si están en su mano, entonces están asociados con su poder. Eso es lo que significa la mano. Significa el poder y la autoridad de Dios. Ninguno de ellos vino en su propio poder o autoridad. Así dijo Pablo. Ningún hombre se atrevería a hacer eso. Se necesita la autoridad de Dios y el poder del Espíritu Santo. El Evangelio se predica por medio de la autoridad de Dios, en el poder del Espíritu. Todos estos hombres fueron habilitados por el Espíritu Santo. Todos se opusieron al mundo. Podían hacer eso porque estaban llenos de Dios. Fueron enviados o autorizados por Dios, no por sí mismos, ni por otros hombres. Ahora, ellos tenían lo que el mundo no tenía. Jesús dijo que cuando Él se fuera, mandaría su Espíritu, el cual el mundo no podía recibir. Eso es correcto. El mundo, o los sistemas mundiales, no podrían recibir a Él. No lo podían recibir a Él. Eso es la organización, el sistema mundial. Muéstreme una sola iglesia del sistema mundial que esté llena del Espíritu Santo. Yo la quiero ver. Si usted me la puede mostrar, entonces ha encontrado un error en la palabra. No, Señor. Ninguno de estos mensajeros fue organizado o fueron echados. O salieron por su propia voluntad porque fueron convencidos del pecado de la organización. ¿Cómo puede el Espíritu Santo estar en la organización cuando esta es la que toma el lugar del Espíritu y las denominaciones toman el lugar de la palabra? Recuerde, organización es muerte. No puede ser de otra manera. Si el mundo se apodera, el Espíritu se aparta. Sí, el Espíritu no es 7 espíritus, sino uno. Él siempre permanecerá y actuará igual. Y los 7 mensajeros tendrán el mismo Espíritu, enseñarán la misma palabra y tendrán el mismo poder. Y si la iglesia es la iglesia verdadera, entonces tendrá el mismo Espíritu y la misma palabra y las mismas obras que tuvieron en el día de Pentecostés. En cuanto a la experiencia, será una iglesia pentecostal. Habrán lenguas e interpretaciones, profecías y sanidades. Dios estará en medio de ella y se declarará en medio de ella como siempre lo ha hecho. Aleluya. Y ella no estará organizada. No olvide eso.
Ahora podemos ver que Jesucristo se está revelando a través de las edades por medio de su Espíritu en los mensajeros. Ellos son como fue Moisés para los israelitas. Así como él tuvo la revelación para su día, cada mensajero ha tenido el ministerio y la revelación de Dios para su día. Además, cuando vemos que los mensajeros están en su mano, vemos al Señor identificándose con estos hombres y concediéndoles su poder. No es suficiente que Él se haya asociado con la iglesia entera, lo cual notamos cuando lo vimos parado entre las 7 lámparas de oro. Tampoco es suficiente que podamos ver el ministerio quíntuple de Efesios 4, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, porque en cada edad la iglesia se desvía, y no son solo los laicos, sino los pastores están equivocados igual que las ovejas. Entonces llega Dios a la escena como el gran pastor en los ministerios de estos 7 hombres para guiar su pueblo de nuevo a la verdad y a la abundancia del poder de esa verdad. Dios está en su pueblo, en todo su pueblo. Porque si algún hombre no tiene el Espíritu de Cristo, entonces el tal no es de Él, y Él es la palabra. Esa sería la palabra reconocida en el pueblo. Pero de su preferencia Él ha puesto un liderato especial en estos hombres, por medio del consejo determinado de su propia voluntad. Ellos aparecen una vez en cada edad. Es el mismo Espíritu en cada uno de ellos. Qué cosa tan distante es esta a la herejía de Roma. Ellos tienen a un hombre de su propia preferencia, uno tras otro, y ninguno de ellos ha manifestado el poder de Dios, ni se han anclado en la palabra de Dios. Cada uno es diferente al anterior y agrega lo que desea como si él fuera Dios. Dios no está en eso, pero sí está en su mensajero, y todo aquel que deseara la plenitud de Dios sigue al mensajero, así como el mensajero sigue al Señor por medio de su palabra. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Apocalipsis 3:1. Así como este mismo Señor se identificó con el hombre en la encarnación, lo está haciendo nuevamente por medio de su espíritu dentro del hombre. Estos son míos, dice el Señor. Los 7 mensajeros llenos del Espíritu son del Señor. Puede que sean interrogados y repudiados, y en verdad puede ser que para la mente humana no parezcan ser calificados. Sin embargo, ellos son los mensajeros para sus respectivas edades. Dios usó un Abraham, él mintió. Usó un Moisés, él reveló. Un Jonás, él desobedeció. Un Sansón, él pecó. Un David, él mató. También usó un Josué y un José. Y todos aquellos con defectos notorios exceden en número a aquellas cuyas historias parecen ser perfectas. Todos fueron y son suyos. Nadie puede negar esto. Él los usó por medio del Espíritu Santo que puso en ellos. Ante su propio amo, permanecieron o cayeron. Y en todos ellos fue ejecutada la voluntad soberana de Dios. Que la historia mundana se empeñe en negar esto, todavía permanecerá. El Dios eterno todavía anda entre las lámparas de oro y envía sus mensajeros por medio de su Espíritu, con la palabra, al pueblo en cada edad. La denuncia. Apocalipsis 3, 1 y 2. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ahora, aquí ciertamente hay una cosa muy extraña. En cada edad hasta aquí el Espíritu en primer lugar ha alabado a los verdaderos creyentes y luego ha denunciado la vid falsa. Pero en este periodo, evidentemente hubo tal grado de negligencia desenfrenada en cuanto al Señor y su palabra, que el mensaje entero a esta quinta edad suena con condenación.
Yo conozco tus obras. ¿Qué obras fueron estas que llegaron ante el Señor y causaron su disgusto? Usted sabe que cada edad se extendió sobre la siguiente edad. Así que tenemos en la quinta edad una continuación de las obras de la cuarta edad. Como usted bien sabe, estas obras fueron: 1. La dirección del Espíritu Santo fue reemplazada por una jerarquía humana. 2. La palabra pura de Dios y su beneficio libre para todo hombre fue desalojada por credos, dogmas, reglamentos de la iglesia, etc. 3. La adoración en el Espíritu, los dones del Espíritu y todo lo que tiene que ver con el verdadero compañerismo fraternal de los santos fue echado a un lado para admitir liturgia, adoración literal de los ídolos, fiestas paganas, etc. 4. La mariolatría, la adoración a María, estaba ganando un lugar más preeminente en la adoración cristiana a tal grado de haber asumido un lugar de deidad, y el Hijo había sido quitado de su alta posición de, sobre todo, a ser subordinado a un hombre llamado el Papa, quien se tituló a sí mismo como el vicario de Cristo. Todos aquellos que lucharon en contra de esta iglesia anticristo fueron destruidos. Todo aquel que se quedó con el sistema llegó a ser semejante a un peón de ajedrez en la iglesia, ya fuese campesino o rey. Sus vidas ya no les pertenecían, ni tampoco pertenecían a Cristo, sino que pertenecían en cuerpo, alma y espíritu a la iglesia de Roma. Ellos hablaban acerca de la sangre de Cristo, sin embargo, obtenían su salvación con dinero y compraban el perdón del pecado con uno de los dos, oro o penitencia. Las personas de más riquezas hallaron la situación muy formidable cuando el Papa León X les permitió comprar indulgencias por los pecados que todavía no habían cometido, y así, con libre conciencia, podían planear sus terribles crímenes para luego llevarlos a cabo sabiendo que el mismo Papa ya les había remitido los pecados. A esta gente se le había prohibido la palabra de Dios, por lo tanto, ¿quién habría de conocer la verdad? Siendo que la verdad solamente viene de la palabra, la gente estaba encerrada en el calabozo de la iglesia romana, esperando la muerte y después el juicio. Pero la gran ramera, embriagada con la sangre de los mártires y sin ningún pensamiento de juicio, continuó salvajemente matando al pueblo con muerte física y espiritual. Ahora, a fines de la cuarta edad y a principios de la quinta, la invasión a Constantinopla por los turcos causó la huida de los hombres de enseñanza del oriente hacia el occidente, con los cuales se llevaron consigo los manuscritos griegos. En este tiempo, la pureza de la palabra y las enseñanzas de los verdaderos creyentes fueron esparcidas. Y no solamente fueron de gran importancia estos maestros tan finos, sino que también fue descubierta la invención que fue la base de la imprenta moderna, facilitando así la producción de libros. Hallamos entonces que la grande hambre y la demanda que había por la Biblia podían ser saciadas. Dios levantó a muchos hombres poderosos, entre los cuales Lutero era uno. Calvino y Zwinglio fueron otras lumbreras, y además de estos, hubo muchos otros que no fueron tan notables. Sin embargo, aunque todo esto no fue en vano, la poderosa obra de Dios fue hallada por estos mismos hombres. En primer lugar, ellos no se opusieron al matrimonio del Estado con la Iglesia en el Concilio de Nicea, sino que en realidad apoyaron esa unión. Dieron la bienvenida a la defensa del Evangelio por medio del Estado, aunque en la palabra no hay respaldo para tal cosa. Y aunque podemos ver la ira del hombre alabando a Dios, en tales casos como cuando Enrique VIII se pronunció al lado de la Reforma y el rechazo de la autoridad del Papa, todavía era una cosa muy aparte de la verdad de Pentecostés y la protección de un Dios omnipotente. A pesar de la continua enseñanza de Lutero en contra de la intervención de afuera en los asuntos de la iglesia local, no le fue posible borrar de las mentes de los hombres el concepto de obispo y arzobispo en el gobierno de la iglesia. Así que la iglesia tomó un paso en la dirección correcta, pero permaneció encadenada y prontamente estaba aprisionada de nuevo en la misma prisión donde procuró escapar. Todavía no estaba lleno el vaso de las obras abominables. Lutero, con sus juicios equivocados, no solamente incitó a la batalla, sino que consecuentemente causó la muerte de multitudes. Pero el partido de Zwinglio persiguió hasta la prisión al piadoso doctor
Hofmeier, y aunque no lo sometieron a la hoguera, ellos en realidad fueron mayormente responsables de su muerte con fuego. Y Calvino hizo semejantemente porque demandó la aprehensión de Servet, quien conocía y enseñaba la singularidad de la deidad. Entonces el Estado juzgó a este hermano y para consternación de Calvino, Servet fue quemado vivo en la hoguera. Si en algún tiempo hubo fervor denominacional, fue en este tiempo tan trágico. Las palabras de Cornelio describen la mayor parte de esta edad. Cormenio escribió una cosa necesaria. En esta obra, él compara al mundo con un laberinto y muestra que el camino de salida se halla al dejar lo que no se necesita y escoger la cosa que se necesita, Cristo. Él dice que el gran número de maestros es la causa de la multitud de sectas, para las cuales muy pronto ya no quedarán nombres. Cada iglesia cree que es la verdadera, o cuando menos, la parte más pura y verdadera de la iglesia. Entre tanto, se persiguen mutuamente con el odio más entonado. No hay esperanza de reconciliación entre ellas, porque le hacen frente a la enemistad con enemistad irreconciliable. De la misma Biblia inventan sus diversos credos, y estos son sus fortalezas y baluartes detrás de los cuales se fortifican y allí resisten todo ataque. Yo no diré que estas confesiones de fe son erradas en sí mismas, aunque en la mayoría de los casos podemos decir que lo son. Sin embargo, llegan a ser así porque alimentan el fuego de la enemistad, y solamente apartándolas a un lado completamente, entonces será posible hacer el esfuerzo en curar las heridas de la iglesia. A este laberinto de sectas y variadas confesiones pertenece otra: el amor a contender. ¿Qué se gana con la contención? ¿Ha habido un solo argumento teológico que se haya arreglado por medio de contienda? Nunca. El número solamente se ha engrandecido. Satanás es el sofista más grande que jamás ha habido. Él nunca ha sido vencido con una contienda de palabras. En el servicio divino casi siempre se oyen más las palabras de los hombres que la palabra de Dios. Cada uno cotorrea como le da la gana, o pierde el tiempo en disertaciones difíciles de entender, o reprobando los puntos de vista de otros. No se oye casi nada del nuevo nacimiento, o cómo el hombre tiene que ser cambiado a la semejanza de Cristo para ser participante de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4. Del poder de las llaves, la iglesia casi ha perdido el poder de ligar, solamente le queda el poder de desatar. Los sacramentos, administrados como símbolo de unidad, amor y de nuestra vida en Cristo, han sido la causa de amargos conflictos, de odio mutuo y el punto céntrico de sectarismo. En pocas palabras, el cristianismo ha llegado a ser un laberinto. La fe ha sido dividida en 1000 partecitas y uno es considerado como hereje si hay una de estas partes que no acepta. ¿Qué puede ayudarnos? Solamente aquella cosa necesaria: volver a Cristo, mirando hacia Cristo como el único líder y caminar en sus pisadas, poniendo a un lado todas las demás cosas hasta que lleguemos a la meta y hayamos llegado a la unidad de la fe. Efesios 4:13. Así como el Maestro Celestial edificó todo sobre la base de las Escrituras, también nosotros debemos dejar todos los pormenores de nuestros credos particulares y estar satisfechos con la palabra revelada de Dios, la cual nos pertenece a todos. Con la Biblia en la mano debemos clamar: yo creo lo que Dios ha revelado en este libro. Obedientemente guardaré sus mandamientos. Tengo esperanza en lo que Él ha prometido. Cristianos, escuchen. Solamente hay una vida, pero la muerte nos llega de 1000 maneras. Solamente hay un Cristo, pero hay 1000 anticristos. Así que ya sabéis, oh cristiandad, cuál es la única cosa que es necesaria. O regresaréis a Cristo, o iréis a la destrucción como el anticristo. Si sois sabios y queréis vivir, seguid al líder de la vida. Pero cristianos, regocijaos en el arrebatamiento,
Oíd las palabras de nuestro guía celestial. Venid a mí. Contestad con una sola voz. Así también venimos. Yo acabo de decir que esta edad dio lugar a un gran desarrollo del espíritu denominacional. Si la actitud de los corintios de yo soy de Pablo, yo de Cefas, en alguna ocasión fue manifestada, fue en este tiempo. Hubo luteranos, husitas, los del partido de Zwinglio, etc. Tal fragmentación del cuerpo fue deplorable. Estaban viviendo un nombre, pero estaban muertos. Ciertamente estaban muertos. Murieron en el mismo momento en que se organizaron. Los grupos grandes se organizaron y se unieron en matrimonio con el Estado. Eso fue todo, y hasta allí llegaron. Allí estaban aquellos luteranos que habían censurado a la Iglesia romana. Ellos conocían la injusticia de las uniones espirituales y políticas. Aún Lutero, como Pedro cuando fue influenciado por los judíos en Gálatas 2, fue e hizo del Estado el defensor de la fe en vez de Dios. Esta es la misma primera denominación conocida que salió de la ramera, y cuando murió Lutero, no tardó mucho tiempo para que tuviera una jerarquía igual a aquella contra la cual habían luchado. Este movimiento de Dios para el tiempo que apareció la segunda generación estaba nuevamente debajo del ala de su madre. Ella había regresado y no se había dado cuenta. Habían tomado su propio nombre sobre su nombre. También estaban viviendo su propio nombre. Y hoy día, todas las denominaciones se están haciendo igual. Están viviendo su propio nombre y no el nombre del Señor Jesucristo. Eso se ve claramente porque cada iglesia es conocida por su forma de adoración. Pero ninguna es conocida por razón del poder de Dios. Allí está la prueba. Y quiero que se dé cuenta aquí mismo que esta edad no tuvo en su medio las señales y las maravillas. Ellos renunciaron al poder de Dios por el poder del Estado. Se mantuvieron con su propio nombre y engrandecieron sus nombres. La misión de aquel espíritu antiguo era traer a todos a su propio redil. Hoy día los bautistas quieren que los metodistas vengan con los bautistas. Los metodistas están esforzándose por convertir a los presbiterianos y los pentecostales quieren ganarse a todos. Cada uno dice que ofrece lo mejor y que tiene las mejores esperanzas. Una clase de puerta al cielo o cuando menos el camino a una entrada más abundante. Cuán trágico es todo esto. Este espíritu denominacional ha causado que todas las denominaciones escribieran su propio manual y que enseñaran sus propios credos, que edificaran sus propias oficinas y gobiernos eclesiásticos y luego cada uno dice que ella y solamente ella verdaderamente habla en lugar de Dios, porque solo ella es la mejor capacitada. Ahora, ¿no es eso exactamente lo que están haciendo el Papa y la Iglesia romana? Allí están de nuevo con su madre, la ramera, y no lo saben. Llegando al fin de nuestro comentario sobre este versículo, tienes nombre de que vives y estás muerto. Yo no puedo impresionar demasiado sobre su mente que esta edad, aunque trajo la reforma, fue severamente reprendida por Dios en vez de ser alabada, porque también sembró la simiente de denominación, la cual se organizó de nuevo con la ramera, después de que Dios había abierto una puerta de escape. Cuando se efectuó la separación de la Iglesia Católica, fue una separación mayormente política que espiritual. La mayoría de la gente se identificó con el protestantismo, porque, como ya he dicho, ellos odiaban el sistema romano de servidumbre política y económica. Así que, en vez de esto llegar a ser un gran movimiento espiritual, con todas las señales de la influencia del Espíritu Santo, como allá en Pentecostés, cuando Dios usó medios puramente espirituales para efectuar sus planes, fue más bien una obra donde la ira del hombre alabó a Dios, y los resultados fueron paralelos con la historia de Israel cuando salió de Egipto y caminó por el desierto, sin nunca llegar a la tierra de Canaán. Sin embargo, mucho fue logrado en el hecho de que el yugo de Roma fue agrietado un poco, y ahora los hombres podían recibir la palabra de Dios y sujetarse a la influencia del Espíritu sin ese gran temor como antes. Esto abrió la puerta a la gran edad misionera que siguió. La Jezabel de Tiatira de ninguna manera estaba dispuesta a rendir el poder que tenía sobre la gente. Y así vemos a su hija Atalía,
que levanta su cabeza en la edad de Sardis, con la esperanza de poder ahorcar a la simiente verdadera por medio de sus planes de organización. The warning. La amonestación. Apocalipsis 3:2. Revelation Sé vigilante y afirma las obras que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Cómo quisiera que se pudiera decir que la edad de Sardis fue una edad de restauración y no de reforma? Pero no puedo decir eso. La palabra no la llama una restauración, sino ciertamente la llama una reforma. Si hubiera sido una restauración, aquella edad hubiera sido otra edad pentecostal, pero no lo fue. Y lo mejor que se pudo decir de ella fue, afirma las otras cosas que están para morir. Ciertamente había algo que estaba faltando. Esta edad tenía justificación, pero le faltaba la santificación y el bautismo del Espíritu Santo. Ese fue el plan original de Dios. Eso es lo que tuvieron en el día de Pentecostés. Fueron justificados, santificados y llenos del Espíritu Santo. Fíjese bien, la razón de ser justificado y santificado es con el fin de que usted sea bautizado con el Espíritu Santo. Pero existe una iglesia. Es el templo de Dios, lleno de Dios, el mismo Espíritu Santo. El mismo Espíritu que moró en Jesús mientras Él estuvo aquí en la tierra, efectuando las grandes obras que Él hizo, regresó sobre la iglesia en el día de Pentecostés, y así ellos hicieron las mismas obras que Él hizo. Esta edad no tuvo aquellas obras. Ellos tenían la palabra escrita, pero no tenían la palabra revelada. Esta era la época de la reforma, pero no temáis, manada pequeña, dijo Dios, yo restauraré, y esta reforma habría de ser el principio. En la edad del oscurantismo, Él iba a tomar la iglesia, según su promesa, de la profundidad de Satanás a la profundidad de Dios que tuvieron en el día de Pentecostés y en los primeros años de la existencia de la iglesia. Ahora tenga cuidado y capte esto. Dice en el segundo versículo, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Conoce usted en verdad el significado de no perfectas? Sencillamente es no cumplido. Esta edad no fue cumplida completamente. Apenas fue el comienzo del regreso. Por eso dije que la Biblia la llamó la reforma y no la restauración. Había comenzado en la doctrina de justificación, que significaba que la salvación era totalmente de Dios. ¿Cómo predicó Lutero la soberanía y la elección de Dios? Él sabía que todo era por gracia. Él separó la iglesia de la dirección de la jerarquía eclesiástica. Derribó los ídolos, puso fin a las confesiones a sacerdotes y denunció al Papa. Fue maravilloso su comienzo, pero Dios había dicho 1500 años antes, Lutero, tú vas a iniciar las cosas, pero tu edad verá la culminación de ellas. Lutero, tú vas a iniciar las cosas, pero tu edad no verá la culminación de ellas, porque estoy dejándolo para más tarde. Aleluya, nuestro Dios reina. Él conoce el fin desde el principio. Sí, Lutero fue su mensajero, aunque cuando examinamos sus errores no parecía ser así. Pero hubo también un hombre llamado Jonás que tuvo errores en su vida y fue un profeta. Y aunque usted y yo no queramos reconocerlo por causa de su comportamiento, pero Dios conoce a los que son suyos y su voluntad se cumple así como lo fue con Jonás y con Lutero en aquella edad, y así continuará cumpliéndose hasta la consumación. Ahora, esta fue una edad sin total cumplimiento. Fue una edad de reforma, porque Dios así fue como la quiso. Porque así fue como la quiso Dios. Quiero ilustrarle a usted este punto así como lo hice con un maravilloso hermano luterano, quien es presidente de un buen seminario en el occidente. Yo había sido invitado a cenar en su hogar y a hablar con él acerca del Espíritu Santo. Él estaba confuso acerca de muchas cosas y me preguntó, ¿qué es lo que tenemos nosotros los luteranos? Le respondí, pues tienen a Cristo. Él dijo, nosotros anhelamos el Espíritu Santo. ¿Piensa usted que lo tenemos? Respondí, potencialmente están creyendo hacia ese fin. Él inquirió,
¿Qué quiere decir usted con potencialmente? We are hungry for God. Nosotros estamos hambrientos de Dios. Leímos un libro acerca de Pentecostés y los dones del Espíritu, y algunos de nosotros fuimos a California para conocer el autor, y cuando llegamos, él nos dijo que a pesar de haber escrito el libro, no tenía los dones. Entonces, hermano Branham, cuando vimos la operación de los dones en su ministerio, deseamos hablar con usted, porque seguramente usted sabe algo al respecto. Este seminario está algo retirado de la ciudad y alrededor tiene muchas hectáreas de tierra cultivada, donde los estudiantes pueden trabajar y así pagar el costo de sus estudios. También tiene fábricas juntamente con la agricultura para proveer empleo adicional. Usando estos campos como ilustración, dije, una vez salió un hombre a su propio terreno para sembrar maíz. Arrancó todos los árboles, quitó todas las piedras, preparó la tierra y sembró maíz. Cada día observaba aquella tierra, pero un día en vez de la misma tierra seca, él vio miles de hojitas verdes y dijo, bendito sea el Señor, tengo un campo de maíz. Entonces le pregunté, ¿tenía maíz aquel hombre? Él respondió, pues en un sentido, sí lo tenía. Dije, potencialmente, sí. Y así fue con ustedes, luteranos en la Reforma, brotando la hojita. ¿Ve usted? El maíz empezó a crecer, después de que se había podrido en la tierra durante la edad del oscurantismo. Después de varias etapas, se formaron unos tallos muy finos, y un día apareció la borla de seda. Aquella borla de seda miró a las hojas y dijo, ustedes luteranos formales no tienen nada. Fíjense en nosotros, que somos los criadores, los grandes misioneros. Nuestro día es la época misionera. Aquella edad de la borla de seda fue la edad de Wesley. Ellos fueron los grandes misioneros y aún sobrepasaron nuestra edad en cuanto a la propagación del Evangelio. ¿Qué hizo aquella edad? Esparció el Evangelio como el polen en el viento. Ahora, ¿cuál es el paso siguiente? Lógicamente, creemos que es la formación y la cosecha del grano, terminando el ciclo. Pero no es así. Había todavía otra etapa, cuando el forro es formado para cubrir el grano. Eso es exactamente lo que sucedió en este ciclo espiritual. A la entrada del siglo XX, en el comienzo de la edad de la Odisea, hubo la creencia universal de que el Espíritu Santo estaba cayendo igual como en el día de Pentecostés. La gente hablaba en lenguas y testificaba que había sido bautizado con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Muchas veces he caminado por los campos de trigo ya para el fin del verano y he tomado las cabecitas de trigo en la mano para ver el grano, cuando sorprendidamente he visto que no había ningún grano de trigo en aquel forro, aunque ciertamente parecía como si el trigo estuviera allí. Este es un cuadro perfecto del así llamado movimiento pentecostal. Es un hecho comprobado que esta gente se organizó bajo una doctrina y se ligaron de nuevo, igual que la organización anterior, probando que en vez de ser la verdadera simiente, solamente eran el forro que cubriría el trigo que habría de venir. Esta edad del forro es la época de peligro del cual Jesús habló en Mateo 24:24, diciendo, engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Oh, el hombre sintió que este forro, la así llamada edad pentecostal, fue la simiente verdadera, pero probó ser solamente el conductor para llevar la vida a la edad en la cual vendría la verdadera restauración. Y la novia, el trigo, es manifestada en poder según las palabras de Ezequiel. Ezequiel 47, 2 al 5. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió otros 1000 codos, otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y la manera en que se hizo fue por medio de la dirección y la perfecta voluntad de Dios. Los luteranos tuvieron el Espíritu Santo potencialmente bajo justificación.
Los metodistas lo tuvieron potencialmente bajo santificación y hoy día está aquí de nuevo, una restauración. El Espíritu Santo está aquí. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Ahora, las ideas expresadas en las palabras vigilante y afirma son estas. Vigilar contiene no solamente la idea de estar despierto, sino también de estar alerto. Cualquier otra disposición contraria a esta significa peligro y pérdida. Afirmar significa más que dando fuerza. Quiere decir fijar y establecer para permanencia. Estos dos mandatos se refieren a lo que queda de la verdad, lo cual está por morir. Yo veo esta expresión del Espíritu como una ilustración. Un grupo de hombres en esclavitud total, física y moral, se han levantado y se han escapado de sus opresores. Y en verdad eso es lo que significa Sardis, los escapados. Son perseguidores y sus grandes y gloriosas ganancias están casi perdidas. No han sido cautivados de nuevo, pero casi todo lo que se puede decir de ellos es que han escapado. Pero no fue un verdadero escape puro como fue el de algunos según la palabra. Ellos habían perdido muchas de sus libertades. Ahora el Señor dice, están potencialmente en cautiverio. Vigilen para que no vayan a regresar. Para estar seguros de no regresar, manténganse alertos y vigilantes respecto a las cosas de su cautiverio o perderán todo. Confírmense ahora en lo que les queda, de tal manera que puedan establecer permanentemente lo que tienen y así asegurarse en contra de pérdidas futuras. Esta será su oportunidad para cumplir lo que no han cumplido. Pero, ¿siguieron? No, Señor. No consideraron la voz del Espíritu, y otra edad pasó a cautiverio. Y Dios levantó a otros que habían de cumplir su voluntad. Dios pasó por encima de la denominación luterana, así como lo han hecho con las demás, y ellas nunca regresarán. Dios tuvo que continuar adelante y en una nueva edad traer más verdad y más restauración. Juicio. Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Quiero leer también otra traducción de este versículo, la traducción de West. Acuérdate pues en qué manera has recibido la verdad como un depósito permanente, y en qué manera lo has oído, y asegúralo, y ten un cambio de mente instantáneamente. Es muy evidente por este versículo que Dios les había dado la verdad como un depósito permanente. Fue recibida y es irrevocablemente de ellos. Ahora está por manifestarse lo que ellos harán con la verdad, si la considerarán o no. Y eso es verdad. A ellos les había sido dada la verdad básica del Evangelio completo. El justo en su fe vivirá. La salvación es del Señor. Habían escuchado la verdad de la Biblia, que retó las doctrinas de Roma y aniquiló toda autoridad papal. Conocían la verdad de que la Iglesia nos salva. Entendían la Santa Cena. Tenían luz sobre el bautismo en agua y echaron fuera las imágenes. ¿Hubo verdad? Pues nunca hubo una edad mayor con número de hombres con más luz para difundir. Ellos tuvieron suficiente luz para rehabilitar completamente el sistema antiguo o empezar de nuevo y dejar que Dios los guiara. Renglón sobre renglón y mandato sobre mandato. Recibieron la verdad, la quisieron y la oyeron. Pero la pregunta era, ¿cómo la oyeron? ¿La oyeron para edificar sobre ella? ¿O la oyeron con la misma actitud que tenían muchos de los griegos, algo más para discutir y de dónde desarrollar teorías? Evidentemente, la rica palabra de verdad estaba siendo escuchada de una manera intelectual, en vez de ser oída para obrar prácticamente. Porque Dios estaba demandando un cambio en el modo de pensar en cuanto a la palabra. Si esta es la palabra de Dios, y en verdad lo es, entonces tiene que ser obedecida.
Desobediencia a la palabra traerá el juicio. Cuando encontraban dormidos a los guardias del templo sagrado, los azotaban y su ropa era quemada. ¿Qué hará el Señor con aquellos que en esta edad han bajado la guardia? Vendré sobre ti como ladrón. La ciudad antigua de Sardis fue constantemente acosada por bandidos que salían de los montes alrededor y robaban los bienes de la gente. Y así ellos sabían muy bien lo que el Espíritu estaba advirtiendo cuando dijo que la venida del Señor sería como ladrón en la noche. Vigilancia y preparación son suficientes para estar listo para su venida. Sabemos que esto es un mensaje para la vid falsa, porque la venida del Señor será como fue en los días de Noé. Los 8 que fueron salvos estaban al tanto del diluvio que venía, y estando en alerta, estaban preparados y fueron salvos. Pero el mundo de los impíos fue arrasado, aunque estaban en contacto diario con los justos, y oyeron la verdad, pero la rechazaron hasta que fue demasiado tarde. Aquella gente completamente carnal de esta época antigua tipifica hoy día a los cristianos nominales, cuyas vidas están llenas de cosas mundanas y toman tanto el placer en ellas a tal grado que no tienen ningún deseo por lo espiritual y de ninguna manera se dan cuenta ni están preparados para su aparición. El elogio. Apocalipsis 3:4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Ahora, para mí, esta palabra personas tiene un significado mucho más amplio que la palabra gente. Muestra aquella verdad que fue expuesta en cada edad y del cual nos habló nuestro Señor con gran énfasis. Y es esta. El sistema de la iglesia en estas edades está representado por dos vides, una verdadera y otra falsa. En su plan soberano, Dios las ha puesto juntas, llamándolas la iglesia. Vea usted en esta edad cómo Él las ha reprendido, diciendo al ángel de la iglesia en Sardis, no, iglesias que están en Sardis, sino colocándolas juntas, la iglesia que está. Yo conozco tus obras, estás muerto, tus obras están incompletas. Y luego continúa, tienes unas pocas personas que andan bien y no están equivocadas como la mayoría. Estas andan con vestiduras limpias y son dignas de mí. Esta gente que eran en verdad los santos de Dios andaban completamente aceptos en los ojos del Señor. Sus vestiduras estaban limpias. En aquellos días las vestiduras rozaban el suelo y juntaban mucha suciedad, pero estos tenían cuidado cuando caminaban para no ser contaminados por el mundo. Estaban en el Espíritu y caminaban en el Espíritu. Eran santos y sin mancha delante de Él. Estaban cumpliendo su propósito, porque ese es el propósito de Dios para nosotros, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, según Efesios 1:4. Ahora, de este versículo que señala a los escogidos de Dios como unas pocas personas, usted puede ver claramente lo que hemos estado enseñando acerca de esta edad. Fue una edad caótica, sin cumplimiento, y fue dividida en varias maneras, la cual Dios reprendió casi en su totalidad. Era débil, enferma y lista para morir. No fue la época gloriosa que los historiadores carnales protestantes se han esforzado en presentar. Una sola mirada al árbol dio a conocer que estaba gangrenoso y marchito, despojado de hojas y carente de fruto, con la excepción de algunos frutos mal formados y otros llenos de gusanos que caían al suelo. Pero, espere un momento. Fíjese bien en el árbol. Allá en lo alto del árbol, donde da la luz del sol, estaban algunas primicias, unas pocas personas, perfectas en Él porque nacieron en Él, las cuales fueron llenas con Él y estaban caminando con Él por medio de su palabra. Gracias a Dios por aquellas pocas. Y andarán conmigo. Eso es lo que Dios dice que concederá a aquellos que caminaron rectamente. Esa es
Esa es de parte de su herencia que Él les tiene reservada. Si ellos se disponen a andar con Él a través de las trampas y peligros de la vida y ser un honor a Él, entonces Él los ha de recompensar. Él no se olvida de nuestra obra de amor. Dios siempre nos recompensará por nuestros esfuerzos para complacerle. Sí, ellos habían caminado por el mundo, pero no habían participado del mundo, ni habían dejado que los sistemas del mundo se apoderaran de ellos. Cuando las personas ilustres de aquella edad se habían rendido al halago del Estado y habían escogido la mente política en vez de la mente espiritual y estaban encaminados de nuevo al mundo, estos pocos se mantuvieron con la palabra de Dios y así honraron al Señor. Ahora Él los honraría a ellos. Caminarán con Él en vestiduras blancas. Se habían identificado con Él en la tierra y ahora Él se identificaría con ellos en la nueva Jerusalén. Y cuán maravillosa será aquella identificación. Eso me hace regocijar, pero también me hace llorar al contemplar su condescendencia, porque usted notará que Él no está vestido de un color diferente al de los santos. Como líderes terrestres lo harían. No, ellos serían como Él será como ellos, tal como dijo Juan, porque le veremos tal como Él es, porque son dignas. ¿Se da usted cuenta de quién es el que dice esto? Es Jesús, el mismo ser digno. Este es el único ser quien es considerado digno de tomar el libro de aquel que está sentado en el trono. Y ahora este ser digno está diciendo a sus santos: vosotros sois dignos. Aquí está este ser, el único apto para juzgar, y en verdad todo juicio es sometido a Él. Y Él dice: sois dignos. Estas palabras son tan asombrosas como aquellas de Romanos 8:33b. Dios dice: yo soy justo. Traducción de Way. En la luz blanca de la justicia de Dios, oiga la dulce voz de Jesús cuando Él dice: estos son míos, son justos, son dignos, andarán conmigo en vestidura blanca. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Qué preciosa palabra, qué preciosas escrituras, cómo concuerdan tan perfectamente. ¿Cómo podemos captar, cómo podemos entender lo que realmente estuvo sucediendo en cada edad? Lo que está sucediendo hoy también. Eso, como dice el santo profeta del Señor, nos regocija nuestro corazón. Bien, oremos para así entonces finalizar en esta noche con este programa. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, el saber que ese espíritu denominacional aún sigue vivo, pero que también tu Espíritu Santo está vivo, más vivo que cualquier otra cosa en este mundo, y que está con tu pueblo, con esa manada pequeña. Por esa razón Él nos dice que no debemos tener temor, porque tú dijiste que estarías con nosotros y en nosotros, y es esa la razón de que no podríamos ser engañados, porque tu palabra ahora está en nosotros, Señor. Gracias por nuestro alimento, gracias por alimentarnos, por venir tú mismo en nuestro rescate, por venir tú mismo, Señor, cuando todos los sistemas, todos los ministerios se desviaron, laicos, todos sus líderes. Tú mismo bajaste en la forma de esos siete ministerios, de esos 7 ángeles mensajeros, para tú mismo guiar a tu pueblo con tu misma palabra. Señor, qué precioso es eso, qué maravilloso es eso. Gracias te damos, Señor, por este día, por esta noche que nos das de poder leer tu santa y divina palabra.
Bendiga, Señor Jesucristo, el día de mañana, que está en tu poderosa mano. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias. Amén. Amén. They were gathered in the upper room, all praying in His name, baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name. And they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Now, come, my brothers, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. Let's sing it. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. How many's one of them? Raise your hands. Oh, my. Oh, how glad I am I'm one of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. They were gathered in that upper room, all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost, then power for service came. Now, what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one